Cuéntame qué es lo último que se sabe en el caso de Antonio Rivero. Pues como ustedes lo han dicho, es un primer preso político del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahorita, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo está él? ¿Qué sabes tú? Bueno, en estos momentos Antonio Rivero se encuentra detenido en la sede del SEBIN. Recordemos que la detención ocurrió el pasado sábado después de una emboscada que le tendiera el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, a quien nosotros hemos llamado el Pedro Estrada del siglo XXI, alusivo a quien fue el encargado de la seguridad nacional durante la dictadura de Pérez Jiménez en los años 50, y que, por cierto, a Antonio Rivero lo detienen el mismo día que Nicolás Maduro estuvo reunido por unas cuantas horas con los hermanos Castro en Cuba. Qué casualidad que ese mismo día que Nicolás Maduro se reunió con los hermanos Castro, detuvieron a Antonio Rivero, que además es un general en condición de retiro y que hace unos años denunció la injerencia cubana en la Fuerza Armada Nacional. 2 días después, el lunes, pues los cargos de lo cual lo acusan, nada más y nada menos que es incitación al odio, pero el más grave de todo, asociación para delinquir. Y jurídicamente hablando, para tú asociarte para delinquir, mínimo se necesitan 3 personas. Y la interpretación que dio el juez en ese momento fue, como tú formas parte de un partido político, además tú fuiste un miembro electo de esa dirección nacional de ese partido, en este caso Voluntad Popular, bueno, esos son tus socios. Entonces, wow, ¿a qué nos vamos acá? Es decir, los socios de Antonio Rivero, ¿quiénes somos? Los que formamos parte de la dirección nacional del partido, todos los activistas de Voluntad Popular, sus dirigentes regionales, sus dirigentes municipales, los que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes integran el Comando Simón Bolívar, los más de 7 millones de venezolanos que votaron por Enrique Capriles Radonsky el pasado 14 de abril. Creo que lo más grave de lo que está ocurriendo en estos momentos con Antonio Rivero, que también está ocurriendo en la Asamblea Nacional, que vamos a hablar más adelante de eso, o que ha venido ocurriendo hace semanas atrás con el diputado Mardo, con el diputado Marcano, con el gobernador Henry Falcón, con Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, con Enrique Capriles Radonsky, es que se ha oficializado la persecución política y es una política de Estado. Ahora, tú decías algo muy importante, hay un tema legal que efectivamente pues se estaría, digamos, violando por parte del Ministerio Público o del sistema judicial de Venezuela. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los pasos que va a seguir Voluntad Popular partiendo de ello? O sea, ¿qué piensa hacer Voluntad Popular más allá de una solidaridad, más allá de una rueda de prensa? ¿Qué van a hacer o qué están haciendo ya desde el partido? Mire, estamos planificando una serie de acciones. Lo importante en estos casos, por ejemplo, cuando alguien está privado de libertad injustamente y además está declarado en huelga de hambre, es el acompañamiento, ¿no? No hay que no menospreciar. Además que recordemos que Antonio Rivero, si bien es el primer preso político de Nicolás Maduro como presidente ilegítimo de Venezuela, pues es otro miembro de esa lista lamentable que hoy se encuentran privados de libertad injustamente, como es el caso de la jueza Fiuni o como es el caso de Iván Simonovic, por colocar 2 ejemplos. Por cierto, a Fiuni y Rivero tienen algo en común. Los mandaron a meter presos en cadena nacional. Chávez lo hizo con Fiuni, Maduro lo hizo con Rivero, diciendo que aquellos que salieran en el video tenían que ser puestos presos de inmediato, ¿no? Nosotros vamos, pues evidentemente, a continuar con una serie de acciones que en su momento las vamos a anunciar al país. Pues hemos hecho ya lo que fue la manifestación del 1 de mayo, donde evidentemente acompañamos a los trabajadores y a un mensaje en solidaridad con ellos. También llevamos un mensaje y volanteos pidiendo la liberación de Rivero. También a nivel jurídico, pues vamos a apelar esta atrocidad que dictó el juez en el Palacio de Justicia el pasado lunes. Y también estamos planificando alguna serie de actividades y actos en conjunto, porque esto no es solo un tema que va contra Antonio Rivero, contra Voluntad Popular. Esto es un tema que va contra todos aquellos que pensamos distinto a quienes hoy están en el poder. Entonces, creo que es un error analizar esto solamente contra Antonio Rivero o contra una tolda política. Esto va en contra de cualquiera que pensemos distinto. Quizás los primeros en ser señalados son las autoridades, son los dirigentes políticos, son aquellos que son más visibles, que son líderes en la Mesa de la Unidad Democrática. Pero esto le puede caer a cualquier individuo. Ahí estamos viendo la persecución, por ejemplo, que hay en los ministerios. Lo que dijo el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, que aquel que no estuviese con Nicolás Maduro, entonces no debería estar trabajando en ese ministerio y las leyes laborales no iban a frenar. Entonces esto es una política de Estado y por ende nosotros haremos acciones en conjunto para denunciar a todos los venezolanos y ante el mundo la injusticia que se está cometiendo contra Antonio Rivero y contra cualquier otro venezolano que piense distinto. De hecho, David, tocabas un punto muy importante que es el tema de la huelga de hambre que mantiene Antonio Rivero y que no descartamos pues que alguien más se una a esa huelga de hambre en protesta
a la medida contra el general Rivero. Ahora te pregunto, ¿han recibido alguna respuesta de algún organismo que defienda los derechos humanos? Sí, nosotros hemos estado en conversaciones con varias organizaciones no gubernamentales que pues también ya han emitido algunos comunicados. También está planteada una rueda de prensa en conjunto con Voluntad Popular. También en lo que te decía anteriormente, en esas acciones en conjunto, no solamente le estaríamos dando quienes formamos parte de Voluntad Popular o de otros partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, sino también algunos miembros de organizaciones no gubernamentales pues están haciendo el registro de todo lo que ha ocurrido en días recientes para denunciarlo públicamente a nivel nacional y también llevarlos a las instancias correspondientes a nivel internacional. Nosotros lo importante es que ante esto no nos dobleguemos, no nos amilanemos, que entendamos que estamos ante un sistema muy perverso, ante un sistema muy cruel, ante un sistema que realmente pues ni en la amistad le importa, como el caso del ministro de Interior y Justicia, pero que nosotros sabemos que hoy quien está en el poder, la cabeza de quien hoy está en el poder ilegítimamente, carece de carisma, carece de gestión, y además está muy vulnerable por lo que pasó en la campaña y lo que ocurrió el 14 de abril. Cuando tú tienes esos tres factores, lo único que te queda es reprimir, intimidar para generar desmovilización y tratar de controlar. Y los venezolanos ante eso no nos vamos a quedar callados ni mucho menos nos vamos a arrodillar. David, en paralelo a esta detención, pues también ha ocurrido hechos violentos en marchas pacíficas en regiones, pero también dentro del Parlamento Nacional. ¿Qué opinión merece lo que sucedió en la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y que salieron varios diputados de la unidad heridos e incluso hoy una de ellas, que es la diputada María Corina Machado, se está sometiendo a una cirugía? Mira, bueno, primero ha sido uno de los actos más cobardes que yo haya visto. Golpear a tres mujeres, en este caso a María Corina Machado, quien fue la que quedó lamentablemente más grave. Nora Bracho, también la golpearon, Dinora Figuera, también golpearon al diputado Julio Borges, Américo de Gracia, que también estuvo en un centro de salud inmediatamente que ocurriera la golpiza. Demuestra la cobardía por parte de quienes hoy están en el poder. Unos diputados que sencillamente no respetan el libre pensamiento, no respetan la libertad que podemos tener nosotros de tener la ideología y la tendencia política que queramos, y que además, como si impugnar unas elecciones o solicitar una auditoría fuese un delito, fuese un acto criminal, cuando eso mismo está consagrado en la ley. O sea, cualquier candidato, ya sea para una concejalía, para una alcaldía, para una gobernación, para la presidencia de la República, después que se anuncien los resultados, está en su derecho de poder auditar esas elecciones o incluso poder impugnarlas, que es el caso de Enrique Capriles Radonsky después de las últimas elecciones presidenciales. Entonces, parece increíble que algo que está consagrado en la ley y que además se ha hecho de forma pacífica, de forma no violenta, donde se ha tratado de agotar todas las instancias nacionales y también se está yendo instancias internacionales, entonces por ese simple hecho el responsable de toda esa golpiza que hubo en la Asamblea Nacional, que no es otro que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entonces no les dé el derecho de palabra. Evidentemente los diputados nuestros no son ingenuos, no son tontos, no son inocentes, no se van a quedar callados ante la voluntad y ante el mandato popular, porque recordemos que la Asamblea Nacional aquí y en el mundo es la casa del pueblo, es la verdadera casa del pueblo, es la casa donde se tienen que discutir los principales temas para darle solución desde el Ejecutivo, para que precisamente se ejecute. Entonces no puede ser o mejor dicho, ellos no se van a quedar callados ante esos atropellos. Fueron con unas pancartas, fueron con unos pitos, fueron con unas cornetas, bueno, para llamar la atención, para de una u otra forma decir, hey, no me voy a quedar callado, no me voy a arrodillar, y evidentemente los diputados que representan al Partido Socialista Unido de Venezuela no les quedó otra que irse a los golpes y lamentablemente herir a varios de nuestros diputados que, como ellos mismos decían, lo decía María Corina Machado y Julio Borges en la rueda de prensa posterior a esa golpiza, no hirieron y no golpearon a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, sino fue otro golpe al Parlamento, fue otro golpe a nuestras instituciones y fue otro golpe a lo poco que queda de democracia en Venezuela.